En esta ocasión he seleccionado como base de este estudio la epístola de Pablo a los romanos. Permítame decir aquí brevemente de que el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, la está escribiendo a cristianos, a los santos que estaban viviendo en la ciudad de Roma. No sabemos mucho acerca de ellos con relación a las cosas que ellos vivían en ese lugar, en esa ciudad de Roma, pero sí sabemos mucho acerca de ellos como cristianos. En los primeros capítulos de esta epístola, especialmente los capítulos 1, 2 y 3, el apóstol Pablo está tratando el asunto del pecado entre la humanidad. Y luego en el capítulo 4 y en el capítulo 5 está tratando el asunto de la gracia de Dios, la culpabilidad universal del hombre. Habla el apóstol Pablo y concluye ahí en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, tanto los gentiles como los judíos. Ellos eran culpables delante de Dios por haber seleccionado pecar. Pero también en los capítulos 4 y 5 introduce la gracia de Dios, introduce el amor de Dios y habla de la abundancia de la gracia de Dios que finalmente lleva al obediente a la vida eterna. Es interesante para mí, y creo que también para todo lector, que el capítulo 5, en los versículos 21, bueno, en el versículo 20 y 21, dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y con esas palabras, él termina hablando acerca de la gracia y cómo la gracia de Dios era ahora lo que estaba reinando para ayudar a todo ser humano, tanto al judío como también al gentil. Con esas palabras, los hermanos ahí en Roma llegaron a una cierta conclusión, pero era una conclusión errónea, equivocada. Ellos llegaron a pensar que entre más pecaban, pues más abundaba la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo en ese capítulo 6 se dirige a explicar que eso no es así, que el cristiano, ahora que es cristiano, él ha muerto al pecado y ahora debe vivir para la santidad, para Dios, con el fin de la vida eterna. Es interesante que en ese capítulo 6 el apóstol Pablo señala, recordándoles a los hermanos lo que habían hecho y logrado por razón de la gracia de Dios y por razón de la misma obediencia de ellos. Y yo quiero en este estudio señalar algunas cosas que sobresalen en ese capítulo 6. Y para hacerlo voy a leer los versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esas palabras son palabras bien conocidas por nosotros. Hemos estudiado, hemos leído, hemos predicado mucho acerca de esas palabras. Son palabras fáciles para entender, de que esos hermanos habían obedecido de corazón. Ese es el título de esta lección.
habiendo obedecido de corazón. Yo creo que nosotros entendemos bien esta frase, pero déjeme usar dos ejemplos. El primero es este. Cuando a Jesús se le preguntó cuál es el grande mandamiento, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entendemos perfectamente bien que cuando dice con todo tu corazón, está diciendo que con toda mente, con toda capacidad, con toda sinceridad, debemos amar a Dios. Amarle con todo el corazón es amarle con todo nuestro ser, la sinceridad, la honestidad. Pero también en Hebreos, en el capítulo, que es el capítulo, creo que es el 11, dice, acerquémonos a Dios, dice el texto, con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos 10:22. Con corazón sincero en plena certidumbre. Esas palabras, esas frases son sencillas para entender, de que debemos acercarnos a Dios con esa sinceridad, con esa honestidad de corazón. Hermanos, esto es lo que dice esa expresión, habiendo obedecido de corazón. Esos hermanos que estaban recibiendo esta epístola, la epístola a los romanos, habían hecho algo sobresaliente. Y lo sobresaliente era obedecer con todo su corazón el Evangelio de Cristo. Vamos a ver esto en más detalle. Aquí en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17, regresando allí, cuando él dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Qué obedecieron ellos? Obedecieron una forma de doctrina. La palabra forma en el diccionario Vines se define como molde o como patrón. La doctrina que ellos obedecieron era una colección, era un molde, era un patrón que al imitarlo, al seguirlo, al obedecerlo, ellos iban a hacer precisamente lo que la doctrina enseñaba y demandaba. Por eso es que cuando dice que obedecieron aquella forma de doctrina, se refiere a una colección de instrucciones. La doctrina aquí es el Evangelio, sin duda alguna. El Evangelio y esta doctrina son una y la misma cosa. En la misma epístola a los romanos, el apóstol Pablo se refiere a estos hermanos en Roma, oyendo el Evangelio, creyendo a Dios, arrepintiéndose, confesando su fe en Dios y siendo bautizados en agua para el perdón de sus pecados. Eso fue lo que hicieron ellos. Estos romanos obedecieron al Evangelio. Por eso es que Pablo dice, habiendo obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Otra vez se refiere a una colección de instrucciones. Pero vemos algo más. Aquí mismo donde estamos en Romanos en el capítulo 6. Dice el versículo 18. Y libertados del pecado. Cuando esos hermanos obedecieron al Evangelio, cuando obedecieron a aquella forma de doctrina, fueron libertados del pecado. El diccionario otra vez nos ayuda para entender esa palabra libertados, a ser libre. Y es lo que Pablo dice, no solo aquí en el versículo 18, pero también en el versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y luego en el mismo capítulo 6, en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora es inocente, ahora es sin culpa. No se le puede acusar de pecado porque este que obedeció al evangelio, él es inocente. Sus pecados fueron perdonados, ya no tiene culpa de pecado, ya no se le puede acusar. Dios no le acusa. Dios no le castiga por el hecho de que él obedeció al evangelio y en su obediencia quedó como inocente. Ya no es uno que lleva culpa de pecado. Pero vamos a ver algo más que sigue Pablo diciendo aquí en el capítulo 6, ahora en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esos romanos, habiendo obedecido de corazón, murieron al pecado. Es decir, ya no están para servir al pecado, ya no están para pecar, ya no están para vivir en el pecado. Ellos, habiendo obedecido al evangelio, estaban vivos para Dios, estaban ahora capacitados para vivir para Dios, habiendo dejado el pecado, habiendo sido perdonados, libertados del pecado, ahora podían servir a Dios. Estaban capacitados por su pureza, por su santidad, por todo lo que ellos habían alcanzado por medio de obedecer al evangelio. Ellos estaban capacitados para servir a Dios. Y hermanos, ese es el punto que Pablo está hablando en esto. Pero miren, hay algo más aquí. Todo esto a favor de los hermanos en Roma que habían obedecido de corazón. Algo más se dice en el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjese cómo sigue describiendo lo que había ocurrido, lo que había sucedido entre ellos por haber obedecido al evangelio. Esa palabra siervos en la versión Valera, en el diccionario es más fuerte. Y yo entiendo que en la versión inglesa, como otras versiones de la Biblia, usan la palabra esclavos, esclavos de la justicia. Y esa es la mera palabra en el griego. Es más fuerte. Y aquí en este capítulo 6 se habla de amos y se habla de esclavos. El hermano en Roma, cuando él estaba sirviendo el pecado, estaba sirviendo al amo del pecado, a Satanás, y estaba pecando, pero había cambiado de amos, ahora estaba sirviendo a Dios y ahora era esclavo de Dios, era esclavo del pecado, ahora es esclavo de la justicia. Y vuelvo a decir, el apóstol Pablo repite varias veces esa expresión para señalar que esos hermanos, habiendo obedecido de corazón, ellos eran ahora esclavos, siervos de la justicia. Pero hay algo más. Fíjense qué tan rico está el contexto de este capítulo 6. En el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aquí en este versículo, y se repite, ahorita vamos a ver el 19 y el 21. Miren ustedes cómo Pablo usa esto, la santificación, la santidad, porque eran obedientes de corazón al evangelio, porque habían sido libertados del pecado,
porque ahora vinieron a ser siervos o esclavos de la justicia, ahora estaban dando el fruto de santificación. Es decir, estaban obrando con toda la santidad en mente. Eran santos, eran apartados, estaban separados del pecado y las obras que estaban haciendo eran obras santas. Y no, ya no son las obras pecaminosas. Por haber obedecido al evangelio, ellos ahora estaban respondiendo con la santidad. Ese era el fruto de ellos, la santidad. Anteriormente era la maldad y el pecado, pero ahora era la santificación. Miren cómo lo dice en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. La santidad, la santificación. Dice Pablo, bien lo dice, así ahora que ustedes son cristianos, ahora que han obedecido al Evangelio, ahora ustedes están capacitados para presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Pero me gusta el versículo 21, donde pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Antes, antes que obedecieran al Evangelio, la vida pecaminosa de los romanos, ahora ellos la están reconociendo y se avergüenzan, les da pena que ellos estaban haciendo esas obras pecaminosas. Ven cómo Pablo está describiendo no solo las obras de ellos, pero está describiendo el corazón de ellos. El corazón de esos hermanos, habiendo obedecido de corazón, era un corazón que se había tornado a la santidad, de principio a fin. Así es que esto es interesante de que Pablo está señalando lo que había traído todo por haber obedecido de corazón esa forma de doctrina. Pero miren ustedes algo interesante aquí. ¿Qué es el fin de todo esto? ¿Qué es el fin de haber obedecido de corazón? Bueno, ahí en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La promesa de vida eterna. El regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. El 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué era el asunto? El asunto era de que esos hermanos que ahora estaban estaban batallando con una cierta creencia equivocada. Pablo les está recordando, miren, ustedes hicieron todas estas buenas obras, obedeciendo al Evangelio, vinieron a hacer estos cambios y ahora están en espera de la vida eterna por haber obedecido de corazón. Ese es el contexto, hermanos, de Romanos, el capítulo 6. Pero miren ustedes, aquí hay una pregunta. ¿Qué motivó a Pablo recordar estos detalles y exhortar a los cristianos en Roma? ¿Por qué mencionó en tanto detalle? ¿Por qué fue tan dado a explicar lo que había ocurrido
uh, entre los romanos cuando obedecieron al evangelio. Por la gracia de Dios estaban ellos viviendo para Dios, estaban sirviendo, eran esclavos. Pero ¿qué fue lo que motivó a Pablo? ¿Qué fue lo que lo movió para explicar paso por paso lo que habían hecho estos hermanos? Los hermanos, la respuesta es bien fácil. En el capítulo 6, en los primeros dos versículos, tenemos dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice estas dos preguntas? Dice estas dos preguntas que los romanos habían llegado a una conclusión equivocada. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos pensaban que debido a la abundancia de la gracia de Dios, entre más pecaban ellos, pues más gracia había para perdonarles. Habían llegado a la conclusión de que podían regresar al pecado, podían regresar a lo que es del mundo, a lo que es pecaminoso, a lo que desagrada a Dios, porque la gracia de Dios era abundante y es abundante. Ese es un problema que Pablo quería tratar y lo hizo con unas explicaciones, pero muy, ¿qué diría yo? Muy interesantes. Y la respuesta la tenemos en el versículo 2 y en el versículo 15. En ninguna manera, en ninguna manera vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, dice Pablo. No vamos a pecar para que haya más gracia, para que Dios nos dé más amor, para que Dios nos dé más gracia. Eso no hace sentido. Pero eso era lo que estaba aquí molestando profundamente a esos hermanos. Y por eso es de que Pablo entonces se anima a dar estas explicaciones. Pero miren lo que dice como una forma de conclusión en los versículos 12 y 13 del capítulo 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En dos ocasiones, en estos dos versículos, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Esa es la respuesta, esa es la conclusión de todo lo que está diciendo Pablo aquí a los hermanos en Roma. Ustedes obedecieron de corazón al evangelio. ¿Por qué van a regresar? ¿Por qué van a pecar? Ahora noten una cosa interesante, digo yo, que Pablo no está refiriéndose a un tipo de pecado, es en general. No está señalando un pecado sobre otro, pero está hablando en términos generales y bien lo dice. Por ejemplo, ahí en el versículo 12, cuando dice el pecado, no está especificando un tipo de pecado, pero el pecado, aunque ahí mismo dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ustedes saben que la palabra concupiscencia
tiene que ver con la emoción, con el deseo carnal. Y luego en el versículo 13 vuelve otra vez de nuevo a decir al pecado. Y dice otra vez como instrumentos de iniquidad. Esa palabra instrumentos en el diccionario Vines se refiere a armas. Y así es como armas de iniquidad. Y luego más abajo en el versículo 13, como instrumentos de justicia, armas de justicia. Es decir, que los hermanos ahora estaban obligados a hacer era usar sus miembros, sus instrumentos, su herramienta también, sus armas para servir a la justicia. Y esto, fíjense ustedes, hermanos, hermanas también, coincide con el hecho de vivir como un esclavo, como un siervo. Y que el cristiano ahí entre los romanos estén sirviendo al Señor con toda la sinceridad, con todo el corazón, con toda la honestidad, con toda la devoción, todo el corazón. Que no cambie esto. Así obedecieron al Evangelio de corazón, entonces que lo sigan obedeciendo de corazón. Ese es el punto, creo yo, que está detrás de todo esto. Pues para terminar, ¿qué es el título? Es habiendo obedecido de corazón. Y los hermanos en Roma estaban bajo la obligación de seguir obedeciendo. A veces nosotros los que predicamos, enseñamos, hablamos de que cómo queremos que la gente obedezca al Evangelio. Y generalmente usamos esa frase, obedecer al Evangelio, como para referirnos a oír, a arrepentirse, confesar y ser bautizado. Y es correcto, esa es parte del Evangelio. Pero la otra parte del Evangelio es ser fiel hasta la muerte. Hay que seguir obedeciendo al Evangelio de principio a fin. Y ese es el punto de Pablo aquí en el capítulo 6. Esos hermanos habían obedecido de corazón y tenían ahora la responsabilidad de seguir obedeciendo de corazón al Evangelio de Cristo. Posiblemente hay alguna pregunta o hasta un comentario. Si hay alguna crítica, la dejamos para mañana.